Eres una conformista sin ambición, Elena. Yo merezco este lujo porque nací para brillar. Tú siempre serás una amargada, pudriéndote en tu oficina. El eco de aquellas crueles palabras cortó el aire del salón. El reloj de pared de la familia pareció detenerse de golpe. En la casa de Alcalá de Henares reinaba un silencio sepulcral. El aroma a café recién hecho y a comida casera se esfumó. Lo invadió de pronto un perfume caro, dulce y empalagoso. Lucía la miraba desde la puerta con un desprecio absoluto. Sostenía varias bolsas de diseño con las manos llenas de anillos. Cualquiera en el lugar de Elena habría estallado en llanto. Pero ella no movió un solo músculo de su rostro cansado. Un escalofrío invisible recorrió cada rincón de la habitación. Había una extraña serenidad en su mirada oscura y profunda. Una calma antinatural que no encajaba con la tremenda humillación. Elena tomó un sorbo de su taza, saboreando el intenso amargor. Sabía algo que su hermana menor aún ignoraba por completo. El reloj avanzaba implacable hacia la primera hora de la mañana. Una bomba de relojería estaba a punto de estallar en esa familia. Pero para entender este momento, hay que retroceder unas horas. La madera de su antigua habitación siempre fue su mayor refugio. De niña, guardaba allí sus tesoros más preciados y secretos. Cartas escondidas, caramelos robados, recortes de viejas revistas. Ese pequeño hueco bajo la tarima flotante era su caja fuerte. Pero esa misma mañana, al levantar la tabla, solo encontró aire. El polvo grisáceo se pegó a las yemas de sus dedos temblorosos. El tacto áspero contrastaba con el frío repentino de su corazón. Faltaba el sobregrueso que había guardado con tanto recelo. 15.000 euros en billetes grandes se habían esfumado sin rastro. Era el dinero exacto para la matrícula universitaria de Lucía. Elena se quedó sentada en el suelo frío, totalmente petrificada. La luz del atardecer dibujaba sombras alargadas en la pared blanca. El silencio de la casa solo se rompía por un ruido monótono. El zumbido constante y pesado del viejo frigorífico de la cocina. Sus ojos castaños miraban fijamente el hueco oscuro en el suelo. Sin embargo, no derramó ni una sola lágrima de pena o debilidad. Cualquier otra persona habría entrado en pánico de inmediato. Habría revuelto todos los cajones buscando una explicación lógica. Habría llamado a la policía pensando en un violento robo externo. Pero el cerebro de Elena funcionaba de una manera muy distinta. Su pulso latía de forma constante, metódica y calculadoramente fría. La lógica se abrió paso rápidamente entre la bruma de la traición. No había cerraduras forzadas ni ventanas rotas en toda la vivienda. Su ordenador portátil y su pequeña caja de joyas seguían intactos. Solo alguien de su propia sangre podía haber hecho algo semejante. La sensación de traición tenía un gusto muy metálico en la lengua. Sabía a sangre mordida, a promesas rotas en 1000 pedazos irremediables. Elena recordó el día exacto en que guardó ese enorme fajo de dinero. Había contado los billetes uno a uno, sentada en esa misma cama. Eran ahorros que representaban todo su sudor y su enorme esfuerzo. 15.000 euros no se consiguen ahorrar de la noche a la mañana. Tuvo que rechazar salidas a cenar con sus compañeros de oficina. Tuvo que llevar abrigos desgastados durante 3 crudos inviernos. Todo para que su hermana pequeña tuviera un futuro brillante y seguro. Para que Lucía pudiera pisar las aulas de aquella universidad privada. Y ahora, todo ese noble sacrificio se había convertido en la nada. El pecho le oprimía, impidiéndole respirar con total normalidad. Quería gritar, golpear las paredes hasta destrozarse los nudillos. La injusticia de la situación le quemaba en las entrañas como fuego. Pero la férrea disciplina que había forjado trabajando la salvó. Respiró muy hondo, llenando sus pulmones de aire viciado y pesado. Si estallaba en ese mismo momento, Lucía se haría la pobre víctima. Lloraría lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón sin sentirlo realmente. Sus padres, siempre complacientes, intentarían suavizar el duro golpe. No, Elena no iba a permitir que la historia se repitiera una vez más. Esta vez, la justicia emocional tenía que ser absoluta, cruda y real. Las paredes aún conservaban los pósteres descoloridos de su juventud. El corcho sobre el escritorio estaba lleno de chinchetas oxidadas. Allí colgaban viejas fotografías de vacaciones familiares en Alicante.
Tiempos mucho más simples donde la lealtad familiar no tenía precio. El crujido de la madera bajo sus pies la devolvió a la dura realidad. Una corriente de aire se coló por la pequeña rendija de la ventana. Fue entonces cuando escuchó los primeros ruidos desde la calle. El inconfundible repiqueteo de unos tacones altos subiendo la escalera. La llave de la puerta principal girando con demasiada brusquedad. Y el roce del papel crujiente de las enormes bolsas de compras. Lucía tarareaba una canción de moda, sonando despreocupada y feliz. La hermana pequeña esperaba encontrar a una Elena totalmente destruida. Imaginaba que saldría al pasillo hecha un inmenso mar de lágrimas. Que le suplicaría una explicación lógica, asumiendo el papel de mártir. Pero la actitud de Elena fue muy diferente, mucho más gélida y dura. Se limpió el polvo de las manos en la tela de sus pantalones vaqueros. Colocó la tabla de madera en su sitio original con extrema lentitud. En los barrios trabajadores de España, el dinero pesa mucho en el alma. No es solo papel tintado, es tiempo irrepetible de vida sacrificado. Cada billete representaba esperar el tren de cercanías en pleno enero. Representaba horas extras bajo los neones fluorescentes de la empresa. Y su propia hermana acababa de pisotear todo ese inmenso esfuerzo. Elena se levantó despacio, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Caminó hacia la puerta de su dormitorio con pasos lentos y muy firmes. El pomo metálico estaba completamente helado contra su palma sudorosa. Al abrir, vio a Lucía pavoneándose en el centro del pasillo principal. El cabello castaño perfectamente planchado, con mechas muy brillantes, los labios pintados de un rojo que resultaba tan desafiante como frívolo. Lucía frenó en seco al ver la expresión indescifrable de su hermana. Pensé que seguías en tu viaje por Barcelona, tartamudeó nerviosa. Elena la observó de arriba abajo, escrutando cada pequeño detalle visual. El enorme reloj de oro relucía obscenamente en la muñeca de la menor. Un destello realmente insultante en medio de un hogar de clase obrera. El penetrante olor a cuero nuevo de los bolsos asfixiaba el pasillo. Era el inconfundible aroma de la traición familiar más despiadada. Terminé las reuniones antes de lo previsto, respondió Elena con calma. Su voz sonó increíblemente suave, casi como un susurro aterciopelado. Lucía parpadeó, desconcertada por la total falta de gritos o reproches. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba las asas de cartón. Sus nudillos blancos la delataban por completo ante la aguda mirada. Elena había pasado toda su vida siendo el pilar invisible de esa casa. La hija mayor que resolvía los problemas sin pedir jamás nada a cambio. Pero el límite más sagrado de su infinita paciencia había sido profanado. El silencio siempre ha sido el arma más letal de los que tienen razón. Elena cruzó los brazos sobre el pecho, apoyándose contra el frío marco. No iba a darle a su hermana el humillante espectáculo que esperaba. La mente de la protagonista viajó rápidamente al lunes que se avecinaba. El plazo límite inamovible para pagar las cuotas de la universidad privada. Si el dinero no ingresaba en la cuenta bancaria de la prestigiosa institución, el falso castillo de naipes de la niña mimada se derrumbaría por completo. Y esta vez, nadie estaría allí para recoger los afilados pedazos de cristal. Elena dio un leve paso atrás y cerró la puerta de su cuarto suavemente. Dejó a Lucía sola en el pasillo, rodeada por completo de sus lujos absurdos. El teléfono fijo de la casa descansaba en la pequeña mesilla del comedor. Mudo, negro y de aspecto antiguo, esperando pacientemente su gran momento. Ese aparato de plástico iba a ser el verdugo implacable de todas las mentiras. ¿Qué pasaría cuando el rectorado llamara el lunes frente a sus ancianos padres? La fachada del bloque de pisos en Alcalá de Henares parecía tranquila. Ladrillo visto y balcones repletos de coloridos geranios. Siempre había un agradable olor a suavizante de ropa barato. Por fuera, la familia proyectaba una absoluta normalidad. Pero de puertas para adentro, la historia era muy distinta. Esa calma aparente era solo una fachada bien ensayada. Antonio, el padre de familia, era un hombre de costumbres. Llevaba 30 años en la cadena de montaje de una fábrica. Sus manos ásperas estaban agrietadas por el aceite industrial. Cada callo en su piel hablaba de un sacrificio silencioso.
Llegaba a casa arrastrando unas botas de trabajo muy pesadas. El sabor a hierro y polvo parecía acompañarle al respirar. Rosa, la madre, no se quedaba atrás en cuanto a esfuerzo. Corregía exámenes de matemáticas en la mesa del comedor. La luz amarillenta de la lámpara marcaba sus profundas ojeras. Para llegar a fin de mes, impartía clases a niños del barrio. No eran ricos, pero mantenían una gran dignidad obrera. Elena creció en medio de recortes y cinturones apretados. Aprendió rápido que en España nadie te regala absolutamente nada. A los 16 años ya trabajaba en un supermercado cercano. Apilaba latas de tomate al salir del instituto cada tarde. El frío tacto de las estanterías metálicas forjó su carácter. Se volvió una joven extremadamente responsable y muy seria. Lucía llegó al mundo 4 años después de su hermana. Fue una auténtica sorpresa del destino para el matrimonio. El bebé milagro que nació cuando la economía mejoró un poco. Antonio acababa de conseguir un buen puesto como encargado. Desde su primer llanto, la niña deslumbró a toda la familia. Tenía unos ojos azules inmensos y unos mofletes rosados. Poseía esa dulzura innata capaz de manipular a cualquiera. Convertía un simple ruego infantil en una orden absoluta. Todo el mundo adoraba ciegamente a la pequeña Lucía. Desde los vecinos del bloque hasta el panadero de la esquina. Cuando Elena intentaba ponerle límites, surgían los problemas. Los padres siempre tachaban a la hermana mayor de envidiosa. Es solo una niña. No seas tan dura, le repetía su madre. Y así, el mundo entero se reorganizaba para hacerla feliz. Las diferencias entre ambas se convirtieron en leyes fijas. Elena sudaba su sueldo para pagarse el abono de transporte. Lucía regresaba a casa con diplomas de gimnasia y aplausos. Una lluviosa tarde de otoño, las desigualdades quedaron claras. Elena se acercó a su padre en la pequeña cocina familiar. El ambiente olía al delicioso cocido madrileño de su madre. Papá, necesito un ordenador portátil para la universidad. Antonio suspiró con pesadez, frotándose los ojos cansados. Tendrás que ahorrar con tus turnos del supermercado, hija. La cosa está muy justa ahora mismo en casa, añadió él. Elena asintió sin rechistar, tragándose la amarga resignación. Comprendía la situación y jamás exigiría un céntimo extra. Sin embargo, apenas 2 meses después, ocurrió lo impensable. Lucía lloró histéricamente en medio del salón principal. Quería el último modelo de teléfono móvil de gama alta. Todos mis amigos lo tienen. Soy la única marginada, gritó. Su rostro empapado en lágrimas ablandó el corazón del padre. Ese mismo viernes, una caja brillante apareció en la mesa. Elena observó la escena apretando los puños en silencio. No era envidia lo que carcomía el corazón de la joven. Era una especie de gravedad emocional totalmente distorsionada. Toda la dinámica de la casa orbitaba alrededor de Lucía. Elena era el satélite invisible que jamás brillaba con luz propia. Con el paso de los años, llegó una fuerte crisis económica. La fábrica de Antonio sufrió unos recortes de personal brutales. El padre volvió a ser un operario raso de la cadena. La tensión ahogaba el aire de aquellas cenas familiares. Rosa tuvo que multiplicar sus clases para pagar la hipoteca. Elena pensó que las cosas por fin se equilibrarían en casa. Imaginó que Lucía tendría que madurar de manera forzosa. Pero las ilusiones de unos padres siempre ciegan la realidad. La universidad pública no era suficiente para la niña mimada. Lucía insistió en matricularse en un centro privado de Madrid. El coste anual de la matrícula era una cifra astronómica. Una noche, Elena escuchó a su madre llorar a escondidas. Lo conseguiremos, Antonio, siempre salimos adelante juntos. Pero ese esfuerzo conjunto tenía un único nombre: Elena. Ella acababa de conseguir un buen puesto como analista. Ganaba un sueldo sólido, pero trabajaba de sol a sol. Cuando su padre llamó pidiendo ayuda, el mundo se detuvo. La vulnerabilidad en la voz de Antonio le partió el alma. Elena no dudó en sacrificar su propio bienestar financiero. Yo me haré cargo de todo, papá, no os preocupéis. Pero al colgar el teléfono, sintió un inmenso vacío dentro. Eran 15.000 euros exactos, fruto de muchísimo sudor. Ese dinero representaba sus vacaciones canceladas por años. Era el precio de mantener la frágil paz de una familia desigual. Una paz que ahora yacía destrozada bajo una tabla de madera. El lunes se acercaba con la fuerza de un tren sin frenos.
Lucía creía que su familia volvería a protegerla de todo. Pero, ¿estaba Elena dispuesta a seguir siendo el escudo protector? El peso inmenso de 15.000 euros jamás se mide en papel moneda. Se mide en las madrugadas gélidas de enero esperando el autobús. En el sabor amargo y aguado del café de máquina de la oficina. Elena conocía muy bien ese peso asfixiante sobre sus hombros. Recordaba nítidamente el día que retiró el efectivo del banco local. El aire acondicionado de la sucursal olía a papel viejo y a polvo. La cajera la miró con cierta preocupación a través del cristal blindado. Contar billete tras billete fue una tortura psicológica muy lenta. El sonido seco del papel al deslizarse por el mostrador era ensordecedor. El tacto rugoso de aquel dinero representaba toda su libertad ansiada. Esa cantidad era la entrada perfecta para un pequeño piso propio. El billete dorado hacia una vida verdaderamente independiente. Pero la familia en España siempre funciona como un ancla ineludible. Las raíces aprietan fuerte cuando los tiempos se vuelven oscuros. Antonio había agachado la cabeza al hablar del tema en la mesa. El olor a cocido madrileño llenaba la cocina de manera reconfortante. Pero nadie tenía apetito aquel jueves por la noche. Su padre, el hombre más fuerte que Elena conocía, se derrumbó. Una lágrima solitaria surcó sus mejillas manchadas de grasa negra. Esa visión resquebrajó por completo la inquebrantable armadura de la joven. El contraste absoluto entre la rudeza obrera y la fragilidad paternal. Antonio jugaba nerviosamente con una miga de pan sobre el hule gastado. No quiero que tu hermana abandone sus estudios, mi niña. Le destrozará la vida, y nosotros ya no tenemos cómo pagarlo. Esas palabras fueron cuchillos afilados clavándose en su pecho. No dudó ni un solo instante en ofrecer sus valiosos ahorros. Porque en su casa el sacrificio familiar siempre fue el pan diario. La tarde que Elena escondió el sobre, Lucía parecía exultante. El hueco bajo la madera crujió al guardar el abultado fajo. El olor a pino viejo y a polvo acumulado le llenó las fosas nasales. Era un rito casi poético y lleno de una extraña nostalgia infantil. Enterrar su propio futuro para asegurar el despegue de su hermana. Lucía entró en la habitación dando pequeños saltos de pura alegría. El olor a su caro perfume invadió el humilde cuarto al instante. Rodeó el cuello de Elena con un abrazo asfixiante y muy efusivo. Su cabello lacio rozó la mejilla de la hermana mayor con suavidad. Eres la mejor hermana del mundo, te lo juro por mi vida. Su voz sonaba dulce, empapada en una gratitud que parecía real. Elena sintió el calor humano y se permitió ser frágil por un segundo. Por un breve instante, creyó que el inmenso esfuerzo valía la pena. Pero había un pequeño destello calculador en los ojos azules de Lucía. Un brillo momentáneo que Elena ignoró por pura bondad. El lunes iremos juntas a la universidad a pagarlo en secretaría, advirtió. Quería asegurarse de que el dinero llegara a su destino final. Lucía asintió vigorosamente con una sonrisa deslumbrante y perfecta. Daba pequeños sorbos a un café con leche muy espumoso y dulce. No te preocupes por nada, yo lo tendré todo preparado el lunes. Esa falsa promesa flotó en el aire iluminado por el sol poniente. 3 días antes del fatídico plazo límite, Elena tuvo que viajar. Su empresa la envió de urgencia a un congreso en Barcelona. Preparó una pequeña maleta azul con ropa formal y muy sencilla. Las prisas apenas le dejaron tiempo para despedirse de sus padres. El sonido estridente de la cremallera rompió el silencio del alba. El traqueteo incesante de las ruedas resonó por el estrecho pasillo. Lucía seguía en pijama, mirando el móvil despatarrada en el sofá. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla brillante al decirle adiós. Nos vemos el domingo por la noche, ten buen viaje. Fueron las únicas palabras frías que le dedicó antes de partir. Elena bajó las escaleras sintiendo una extraña punzada en el estómago. Una sensación de vacío se instaló en su pecho sin motivo aparente. Durante el trayecto en el tren AVE, intentó relajarse leyendo. El paisaje pasaba a toda velocidad por la ventanilla empañada de rocío. Los campos secos dejaron paso rápidamente a la brisa mediterránea. El zumbido monótono del tren arrulló sus pensamientos más ansiosos. Todo parecía estar bajo control absoluto de cara al lunes. En Barcelona, los días transcurrieron entre largas conferencias.
Salones con luces fluorescentes y voces monótonas hablando de datos. Pero Elena solo pensaba en regresar a su hogar en Alcalá. Quería cerrar de una vez por todas el tenso capítulo del dinero. El viernes por la noche, intentó llamar a su hermana desde el hotel. El teléfono sonó repetidas veces hasta que saltó el buzón de voz. Estará estudiando en la biblioteca, se dijo Elena para consolarse. Pero un instinto primario empezó a alertarla desde la distancia. El aire acondicionado de la habitación de pronto le pareció helado. La sábana blanca rozaba su piel erizada por un nerviosismo sordo. Había algo extraño en la excesiva tranquilidad del ambiente. Una impaciencia apenas contenida latía en su cerebro racional. Elena adelantó su regreso, tomando un tren el domingo a mediodía. Necesitaba pisar su casa para acallar aquella tormenta interna. El viaje de vuelta se le hizo angustioso, pesado y muy solitario. Al abrir la puerta de su piso, el ambiente era abrumador. Estaba todo demasiado ordenado, silencioso e impecablemente limpio. Sus padres dormían la habitual siesta dominical en su cuarto. Pero en el pasillo flotaba un aroma que no pertenecía a ese lugar. No era el habitual suavizante de lavanda de su hacendosa madre. Era una mezcla escandalosa de vainilla cara y cuero recién tratado. Elena dejó su pequeña maleta azul junto al viejo paragüero oxidado. Sus pies la guiaron de forma automática hacia su antigua habitación. El corazón le golpeaba las costillas con una violencia inusitada. La luz anaranjada dibujaba sombras fantasmales sobre el suelo. Se arrodilló frente a la tabla suelta, tragando saliva con sequedad. Introdujo los dedos temblorosos en la hendidura oscura de la madera. Esperaba sentir el bulto tranquilizador de aquel sobre repleto. Pero sus yemas solo encontraron una espeluznante y dolorosa ligereza. Extrajo el papel arrugado con una lentitud casi agonizante. El sobre estaba completamente vacío, inerte, burlón y muy frío. La confirmación física de la peor traición que podía imaginar. La sangre se le geló en las venas, paralizando todo su cuerpo. Su propio sacrificio había sido pisoteado de la forma más cruel. ¿Qué macabro secreto escondían esos tickets arrugados en la papelera? El vacío de aquel sobre de papel craft quemaba como ácido. Elena se quedó arrodillada sobre el suelo de tarima flotante. El polvo fino de la madera se adhería a sus palmas sudorosas. No había pánico en su respiración, solo una frialdad aterradora. Cualquier persona en su lugar habría gritado de desesperación. Pero la mente de Elena funcionaba como un mecanismo de relojería. El zumbido del frigorífico de la cocina le devolvió a la realidad. Se levantó despacio, sintiendo el crujido de sus propias rodillas. Inspeccionó la habitación buscando algún rastro de allanamiento. La ventana que daba al patio interior estaba perfectamente cerrada. El pestillo de seguridad mantenía su posición original intacta. Su viejo ordenador portátil descansaba sobre el escritorio. La pequeña caja de madera con sus joyas familiares seguía allí. Incluso un valioso reloj de plata de su abuela permanecía en su sitio. Un ladrón callejero habría arrasado con absolutamente todo el valor. Pero el intruso había ido directamente a por el dinero en efectivo. La lógica más implacable se abrió paso en su mente analítica. Solo 3 personas en el mundo tenían llaves de aquella casa. Sus padres jamás habrían tocado un solo céntimo de ese dinero. Ese descarte dejaba un único nombre flotando en el aire viciado. Necesitaba pruebas concluyentes antes de desatar la tormenta. Elena caminó hacia el cuarto de baño arrastrando los pies pesados. Quería mojarse el rostro con agua helada para poder reaccionar. El inconfundible sabor a bilis le revolvía el estómago por completo. Al abrir el grifo, el chorro frío golpeó la porcelana blanca. Se secó con una toalla que olía a la dulce lavanda de su madre. Y entonces, un pequeño destello blanco en la papelera la detuvo. Entre algodones desmaquillantes, había varios papeles arrugados. Eran recibos de compra, hechos una bola con demasiada prisa. Elena los sacó con cuidado, alisándolos sobre el frío lavabo. El papel térmico crujió bajo la presión de sus dedos temblorosos. Los logotipos impresos en tinta negra la golpearon sin piedad. Eran boutiques de lujo del céntrico barrio de Salamanca en Madrid. Firmas exclusivas que nadie en su humilde bloque podría pisar. 800 euros gastados en unos simples zapatos de piel italiana. 1.200 en un bolso de temporada de edición muy limitada. Las cifras se amontonaban frente a sus ojos castaños y atónitos.
Pero lo que terminó de romperle el alma fue un detalle minúsculo. Las fechas y las horas impresas en la parte inferior de los tickets correspondían exactamente a los 3 días que estuvo en Barcelona. Mientras Elena tomaba café aguado en congresos interminables, su hermana pequeña despilfarraba su futuro en la milla de oro. Una risa seca, carente de toda gracia, escapó de sus labios. El contraste entre su sacrificio y aquella frivolidad era obsceno. Elena sacó su teléfono móvil del bolsillo de su pantalón vaquero. La pantalla iluminó su rostro pálido y tenso en el espejo del baño. Hacía más de 3 años que Lucía la había bloqueado en Instagram. Eres demasiado aburrida para mis redes, le había dicho una vez. Pero Elena conservaba una cuenta secundaria y totalmente anónima. La había creado años atrás para vigilar el bienestar de su hermana. Al buscar el perfil público de Lucía, las imágenes la cegaron. Cada fotografía era una bofetada directa a su dignidad obrera. La primera historia mostraba la cama de Lucía cubierta de bolsas. El texto parpadeaba con letras doradas y extremadamente ostentosas. Dándome un capricho porque yo lo valgo. Fin de semana de chicas. En el siguiente vídeo, Lucía brindaba en un restaurante carísimo. El sonido de las copas de cristal chocando le produjo fuertes náuseas. Lucía reía a carcajadas, agitando su muñeca frente a la cámara. Un reloj de oro macizo brillaba bajo las luces del local de moda. Era un complemento que costaba más que 3 meses de su alquiler. De repente, el móvil vibró en la mano helada de la protagonista. Era un mensaje de WhatsApp de Carlos, un antiguo vecino del barrio. El texto apareció en la pantalla como una cruel confirmación final. Oye, vi a tu hermana anoche en una discoteca súper exclusiva. Invitó a botellas carísimas a media sala VIP. ¿Le ha tocado la lotería o qué demonios ha pasado? Elena leyó los mensajes 3 veces, sintiendo que el mundo giraba. El dolor agudo de la traición se transformó rápidamente en otra cosa. La profunda tristeza dejó paso a una claridad mental absoluta y letal. Regresó a su cuarto y volvió a coger el sobrevacío del suelo. En una esquina interior, algo se había quedado pegado al fondo. Era un pequeño resguardo bancario, doblado en 4 partes. Mostraba un ingreso en efectivo de 1.000 euros en la cuenta de Lucía. Su nombre completo y su firma descuidada figuraban en la tinta azul. No solo había robado para comprar ropa y bolsos de diseñador. También había engrosado sus propios ahorros con el sudor ajeno. Esta no era la típica rabieta infantil de una niña consentida. Era un robo a sangre fría, calculado y ejecutado sin remordimientos. Elena dobló los recibos y los guardó en el bolsillo de su camisa. El calor sofocante de la ira se enfrió, dejando un témpano de hielo. Había tomado una decisión firme que cambiaría el rumbo de todo. Ya no iba a ser la mártir eterna ni la salvadora de los desastres. No habría gritos escandalosos ni llantos desconsolados esta vez. El silencio iba a ser su condena más implacable, justa y dolorosa. Fue entonces cuando escuchó el ruido metálico en la cerradura. Las llaves de Lucía repiqueteaban contra el cuenco de cerámica. El sonido de las bolsas de cartón rozando la pared era ensordecedor. La traidora acababa de entrar en la trampa sin sospechar nada. La calma invadió los músculos tensos de la joven analista. Estaba a punto de enfrentarse al monstruo que habían creado. ¿Qué haría la niña mimada al asomarse al abismo de la realidad? ¿Cómo reaccionaría al descubrir que nadie iba a salvarla esta vez? El sonido de la puerta al cerrarse retumbó por el estrecho pasillo. Lucía avanzaba arrastrando los zapatos sobre la vieja tarima. El susurro crujiente de las bolsas de cartón delataba su gran botín. Llevaba el cabello perfectamente alisado y brillante. Un aroma a perfume floral, dulce y empalagoso, saturó el ambiente. Elena la esperaba apoyada en el marco de madera del comedor familiar. Sus brazos cruzados sobre el pecho eran una barrera infranqueable. Al levantar la vista, la sonrisa de Lucía se congeló de inmediato. ¡Ay, qué susto!, exclamó la menor, llevándose una mano al pecho. Pensaba que seguías en tu viaje de negocios por Barcelona. Terminé las reuniones antes de lo previsto, respondió Elena con calma. Su voz no tenía ningún atisbo de rabia, sonaba plana y muy fría. Lucía parpadeó, ajustando el peso de sus múltiples compras.
El pesado reloj de oro macizo resbaló por su fina muñeca. Chocó contra una pulsera de diseño con un tintineo metálico y agudo. Genial, estupendo, tartamudeó, intentando disimular su pánico. ¿Y qué tal el clima por Cataluña? ¿Hizo buen tiempo? La frivolidad de la pregunta dejó un sabor muy amargo en el aire. Elena descruzó los brazos con una lentitud meticulosa y calculada. No apartó su intensa mirada de los ojos azules de su hermana. Sorprendentemente agradable, contestó, dando un paso hacia adelante. Aunque veo que tú también has estado bastante ocupada estos días. Lucía miró hacia el suelo, escondiendo su evidente nerviosismo. Esbozó una sonrisa forzada que no logró alcanzarle la mirada. Ya sabes cómo es esto, las rebajas de final de temporada en Madrid. He encontrado unas gangas increíbles que no podía dejar escapar. Elena asintió lentamente, procesando la cínica mentira. El sonido del tráfico lejano entraba por la ventana entreabierta. Metió la mano derecha en el bolsillo de su pantalón vaquero azul. Sus dedos rozaron el papel térmico de los recibos arrugados. Los sacó y comenzó a alisarlos sobre la mesa de cristal del salón. El roce áspero del papel rasgó el tenso silencio de la vivienda. Unas gangas realmente impresionantes, sin lugar a dudas, susurró. No sabía que firmas exclusivas como Gucci hacían estos descuentos. El color abandonó repentinamente el rostro maquillado de Lucía. Sus labios rojos se abrieron levemente en una expresión de horror. Las bolsas de diseño resbalaron de sus finos dedos. Cayeron al suelo con un golpe sordo sobre la alfombra. Has rebuscado en mis cosas, acusó la menor, alzando la voz. Has hurgado en la papelera del cuarto de baño como una espía. Es un espacio compartido, Lucía la corrigió Elena tajante. Igual que el dinero que tenías que entregar el lunes. La hermana pequeña apretó los puños con evidente frustración. El chantaje emocional siempre le había funcionado a la perfección. Vale, de acuerdo, cogí un poco de efectivo prestado, admitió con descaro. Pensaba devolvértelo al encontrar un trabajo a media jornada. Tú ganas un sueldo buenísimo en esa empresa de tecnología, Elena. Ni siquiera vas a notar que te falta ese mísero dinero. Elena ladeó la cabeza, observando a su hermana como a una extraña. ¿Un poco de efectivo?, preguntó, alzando una ceja con escepticismo. El sobre que dejé debajo de la tabla está completamente vacío. Lucía dio un paso atrás, perdiendo el control de la situación. Su voz se volvió más aguda, rozando la histeria infantil de siempre. Estás exagerando muchísimo las cosas, como haces siempre. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus inmensos ojos claros. Lágrimas que Elena ya no sabía si eran sinceras o puro teatro. Solo quería sentirme normal por una vez en mi miserable vida. Todos mis compañeros de la universidad privada tienen cosas de marca. Llevan ropa cara, conducen coches buenos y viajan en verano. Estoy harta de ser siempre la pobre del grupo, la marginada. El silencio volvió a caer sobre el modesto salón de la casa familiar. Elena sintió una punzada de dolor físico al escuchar aquellas palabras. La bofetada a la dignidad de sus padres era absolutamente imperdonable. Tú nunca has sido pobre, Lucía sentenció con voz profunda. Has sido una niña ayudada y mantenida por el sacrificio de otros. Hay una diferencia enorme que jamás has querido entender. La mandíbula de Lucía tembló, dejando caer una lágrima gruesa. Por favor, Elena, te lo suplico, lloriqueó, cambiando de estrategia. No se lo digas a papá y a mamá, les darás un disgusto mortal. Lo devolveré todo a las tiendas, te lo juro por lo más sagrado. Solo necesito un poco de tiempo para solucionar este lío. Elena no respondió, dejando que la culpa ahogara a la menor. Por primera vez en su vida, la hermana mayor no corrió a abrazarla. No le acarició el pelo ni le prometió que todo saldría bien. Esa vulnerabilidad expuesta de Lucía chocaba contra un muro de piedra. El contraste entre la fragilidad de la niña y la fuerza de la mujer era total. Elena recogió los tickets de la mesa con movimientos muy precisos. El crujido del papel pareció un latigazo en medio de la habitación. El lunes es el último día para pagar la matrícula universitaria. Papá está esperando la confirmación del pago en secretaría. Lucía tragó saliva ruidosamente, con los ojos muy abiertos. Pero, vas a volver a hacer la transferencia, ¿verdad? Aún tienes ahorros en el banco, puedes arreglarlo.
No puedes dejar que me expulsen del curso, me arruinarás la vida. Elena la miró directamente al alma, sin parpadear ni un segundo. No fue la única sílaba que salió de sus labios, firme y definitiva. El mundo de Lucía pareció detenerse de golpe en ese instante. Acostumbrada a los rescates de última hora, el rechazo era incomprensible. No puedes hablar en serio, Elena, eres mi hermana mayor. Por primera vez en la vida, hablo totalmente en serio. Lucía estalló en una mezcla de súplicas desesperadas y rabia ciega. Utilizó cada truco emocional que conocía para manipular la situación. Lloró, sollozó en susurros para no despertar a sus padres, pataleó. Elena simplemente se quedó quieta, observando la rabieta extinguirse. Cuando a Lucía se le acabaron las palabras, se encogió sobre sí misma. Parecía una niña pequeña rodeada de juguetes caros que ya no quería. Tú siempre lo arreglas todo, susurró Lucía, totalmente rota. Ya no sentenció Elena, dándose la vuelta sin mirar atrás. Caminó hacia su habitación, dejando a su hermana en el pasillo. No había satisfacción en su interior, ni rastro de alegre venganza. Solo había una firme resolución que dolía como una herida abierta. Esta era la primera línea roja que dibujaba en toda su vida. El fin de semana se extendía ante ellas como un inmenso desierto. Faltaban 48 horas para que llegara el temido lunes. 48 horas conviviendo bajo el mismo techo en Alcalá, con los padres ignorantes de la tormenta que se cernía sobre ellos. ¿Cómo soportaría el antagonista la presión de un castillo a punto de caer? ¿Se atrevería Lucía a confesar antes de que sonara el teléfono definitivo? El sábado amaneció con una luz pálida y muy engañosa en Madrid. Los tibios rayos del sol se colaban por las persianas a medio bajar. El inconfundible olor a café recién hecho inundó el pasillo. Antonio había madrugado para comprar churros en la plaza del barrio. Era una tradición intocable en aquella familia de clase trabajadora. El papel de estraza crujía sobre la mesa del pequeño comedor. El azúcar esparcido brillaba bajo la luz mortecina de la lámpara. Pero esa mañana, el dulce sabor se sentía como ceniza en la boca. Lucía salió de su cuarto vestida con un pijama de franela gastado. Intentaba proyectar la imagen de la niña inocente de siempre. Sus ojos, un poco hinchados, evitaban el contacto visual directo. Se sentó a la mesa frotándose las manos frías con gran nerviosismo. Elena ya estaba allí, sosteniendo su taza de cerámica blanca. Su postura era recta, imperturbable, como una estatua de mármol. Daba pequeños sorbos al café negro, saboreando su intenso amargor. No pronunció ni una sola palabra al ver entrar a su hermana menor. Rosa limpiaba la encimera tarareando una copla muy antigua. La madre ignoraba por completo la guerra fría que se libraba allí. ¿Qué tal el viaje, hija?, preguntó Antonio, mojando un churro. Muy productivo, papá, respondió Elena con voz monocorde y seca. Lucía suspiró aliviada de forma casi imperceptible para los demás, al ver que su hermana mayor guardaba un estricto silencio. El cerebro de la joven antagonista comenzó a tejer excusas falsas. Creyó ingenuamente que la gran tormenta ya había pasado de largo. No se atreverá a destrozar a papá, pensó Lucía con arrogancia. Seguro que el lunes por la mañana hace la transferencia al banco. El repentino alivio le devolvió el apetito de manera instantánea. Comenzó a devorar el desayuno con una voracidad casi insultante. Pero la tranquilidad pasiva de Elena no era rendición, era sentencia. Observaba a su hermana masticar con una frialdad muy analítica. El contraste entre la fuerza de una y la fragilidad moral de otra. Era un abismo insalvable que se había abierto en aquel humilde salón. Las horas del fin de semana transcurrieron con lentitud agónica. El tic-tac del viejo reloj de pared parecía martillear los cráneos. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión atmosférica del piso. Lucía intentaba ganarse el favor de todos con pequeños gestos. Se ofreció voluntaria para bajar la basura al contenedor de la calle. Incluso ayudó a su madre a doblar la ropa limpia de la lavadora. El tacto áspero de las toallas contrastaba con sus manos cuidadas. Buscaba la redención superficial sin afrontar el verdadero problema. El domingo llegó con el inconfundible aroma a paella dominical. El sofrito de pimientos y marisco perfumaba toda la escalera.
pero el ambiente en la casa se cortaba con un cuchillo afilado. La tensión asfixiante se había instalado en cada rincón oscuro. A la hora de comer, la familia se sentó alrededor de la mesa. Antonio descorchó una botella de vino tinto de La Rioja. El sonido del corcho saltando sobresaltó a Lucía en su propia silla. El líquido granate llenó las copas de cristal con un alegre gorgoteo. El padre levantó su copa, con los ojos brillantes de puro orgullo. Por nuestra Lucía, que mañana asegura su futuro en la universidad. Y por nuestra Elena, que con su inmenso esfuerzo lo ha hecho posible. El choque de los cristales sonó a lúgubre requiem en los oídos de Elena. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la del anciano padre. Se llevó un tenedor lleno de arroz a la boca totalmente reseca. El sabor a azafrán y marisco se transformó en arena en su garganta. Intentó tragar, pero un enorme nudo de angustia se lo impedía. Rosa acarició la mano callosa de su marido con infinita ternura. Ha sido un año duro, pero el sacrificio siempre tiene premio. Sois unas hijas maravillosas, nuestro mayor tesoro en esta vida. Cada palabra de amor maternal era una pedrada para la impostora. Elena masticaba despacio, observando la escena como una espectadora. La vulnerabilidad absoluta de sus padres le encogía el corazón. Habían dado su vida entera por proteger a una hija tan ingrata. Era el momento de que la cruda realidad derribara ese falso ídolo. Al caer la tarde, la luz del sol se volvió de un tono cobrizo. Las sombras de los muebles se alargaron sobre la vieja tarima. Lucía se acercó a Elena sosteniendo un vaso de agua con hielo. El cristal empañado dejaba caer gotas sobre sus dedos temblorosos. Toma, te he traído agua fresca, susurró la hermana, vacilante. Era un intento muy patético de firmar una tregua inexistente. Elena apartó la vista de su libro y miró el vaso ofrecido. El sonido del hielo chocando delataba el pulso acelerado de Lucía. No tengo sed, respondió la mayor con una voz de acero fundido. El rechazo fue sutil, pero golpeó a Lucía como una bofetada física. Sus hombros cayeron, vencidos por el enorme peso de su culpa. Dejó el vaso sobre la mesita y se retiró arrastrando los pies. La noche del domingo cayó sobre Madrid como una pesada losa. Los padres se retiraron a su dormitorio deseando las buenas noches. La casa quedó sumida en un silencio oscuro y aterrador. Solo se escuchaba el murmullo de un televisor en el piso de arriba. Elena se encerró en su cuarto, apagando la luz de inmediato. Se tumbó en la cama mirando el techo agrietado en la penumbra. La verdadera sanación emocional requería amputar el miembro infectado. Y esa amputación iba a ser extremadamente dolorosa para la familia. En la habitación contigua, Lucía daba vueltas entre las sábanas. El roce de la tela de algodón le producía picores nerviosos. Su falsa seguridad matutina se había desvanecido por completo. El lunes ya no era una posibilidad lejana, era una amenaza real. El reloj digital de su mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Los números rojos parpadeaban en la oscuridad como ojos acusadores. La niña mimada abrazaba su almohada con desesperación contenida. ¿De verdad su hermana sería capaz de dejarla caer al inmenso vacío? El amanecer estaba a punto de romper por el horizonte urbano. El canto lejano de los pájaros anunciaba la inminente sentencia. Un lunes que cambiaría la estructura de esa familia para siempre. ¿Qué pasaría cuando el implacable teléfono rompiera el silencio matutino? El lunes amaneció con una luz dura y brillante sobre Madrid. Los primeros rayos del sol cortaban los azulejos de la cocina. El olor a café tostado y pan caliente inundaba el pequeño espacio. Todo parecía normal en aquel modesto piso de Alcalá de Henares. Pero la normalidad era solo un frágil cristal a punto de estallar. Antonio leía las noticias deportivas en su tableta electrónica. Rosa untaba mantequilla en las tostadas con movimientos rítmicos. Lucía estaba sentada justo frente a su hermana mayor. La niña mimada mantenía la cabeza gacha sobre su tazón de leche. Sus manos temblaban de forma casi imperceptible al sostener la cuchara. Tenía unas ojeras oscuras que ni el mejor maquillaje pudo ocultar. Elena, por el contrario, irradiaba una calma gélida y letal. Contrastaba enormemente la fragilidad de la menor con su fortaleza. Elena masticaba despacio, saboreando cada miga de pan crujiente.
El ambiente era tan denso que costaba trabajo respirar con normalidad. Hoy es el gran día, mi niña, anunció el padre de repente. Antonio bajó la tableta, mirando a Lucía con profundo orgullo. Las arrugas de su rostro se suavizaron con una sonrisa genuina. Iremos al campus para formalizar el pago en secretaría. Lucía tragó saliva con mucha dificultad, sintiendo un nudo asfixiante. Sí, papá, murmuró la joven con un hilo de voz casi inaudible. Elena no movió un solo músculo del rostro al escuchar la mentira. Solo bajó la mirada hacia la madera gastada de la vieja mesa. Fue en ese preciso y fatídico instante cuando sonó el teléfono. El estridente timbre del aparato fijo rasgó la falsa paz de la mañana. El sonido agudo rebotó contra las paredes de la cocina obrera. Un timbre antiguo, fuerte y completamente implacable. Rosa se limpió las manos en su delantal de cuadros azules. Descolgó el auricular negro con una sonrisa afable en los labios. Familia Martínez. Dígame, respondió la madre con tono alegre. Pero su sonrisa se fue borrando con una lentitud aterradora. El rostro de Rosa palideció, dejando ver la preocupación en sus ojos. Sí, claro, un momento por favor, dijo con voz temblorosa. Le tendió el auricular a su marido con un gesto de pura confusión. Antonio, cariño, es el departamento de administración de la universidad. El padre frunció el ceño, dejando la tableta sobre el mantel de hule. Agarró el teléfono y se lo llevó a la oreja con brusquedad. Buenos días, soy el padre de Lucía, ¿hay algún problema? El silencio que siguió fue el más denso que Elena había presenciado jamás. Se podía escuchar el crujido metálico del frigorífico al fondo. La respiración agitada de Lucía llenaba el pequeño comedor. ¿Vencido, desde el viernes pasado?, preguntó Antonio, endureciendo el tono. Sus cejas pobladas se juntaron en una expresión de incredulidad total. No, eso tiene que ser un error informático de su sistema. Mi hija iba a realizar el pago íntegro hoy mismo por la mañana. Lucía cerró los ojos con fuerza, como esperando un golpe físico. Una lágrima solitaria e involuntaria resbaló por su mejilla pálida. El padre escuchaba la voz al otro lado de la línea telefónica. Su rostro curtido por la fábrica se fue tensando segundo a segundo. ¿Una penalización por retraso?, repitió el hombre, elevando la voz. ¿Y cancelación inmediata de la matrícula si no se abona hoy? Antonio hizo una larga pausa, apretando la mandíbula con fuerza. Entiendo, le aseguro que lo solucionaremos antes de las 2 de la tarde. Colgó el teléfono negro con una lentitud pesada y angustiosa. El golpe del auricular sobre la base de plástico sonó como un disparo. El aire de la cocina se volvió espeso, irrespirable y muy oscuro. Antonio apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Su imponente figura proyectó una sombra fría sobre su hija menor. Lucía llamó el padre con una voz grave que no admitía réplicas. ¿Qué ha pasado con los 15.000 euros de tu matrícula? La hermana pequeña se quedó completamente petrificada en su silla. No podía articular palabra, el terror absoluto la había paralizado por completo. Yo, balbuceó, buscando desesperadamente el aire. Sus ojos azules suplicaban auxilio, mirando a Elena con desesperación. Rogaba un último rescate emocional, una mentira piadosa que la salvara. Un pequeño gesto que la liberara de aquella insoportable presión. Pero Elena le devolvió la mirada con la frialdad de un témpano de hielo. No iba a ser su escudo protector nunca más en la vida. Era el momento de que la justicia emocional cayera sobre la casa. Responde a tu padre, Lucía exigió Antonio con un golpe en la mesa. El estruendo hizo saltar las tazas de cerámica blanca, derramando café. Rosa se llevó las manos a la boca, presintiendo la inminente tragedia. El dinero ya no está, dijo Elena de repente, con voz muy calmada. La madre parpadeó, girando la cabeza hacia su hija mayor. ¿Que no está? ¿Qué quieres decir con eso, Elena? Por Dios. Lo dejé preparado en mi habitación antes de irme a Barcelona. Elena hizo una pausa calculada, dejando que la verdad cayera a plomo. Ayer por la tarde fui a revisarlo y el sobre estaba completamente vacío. Antonio dirigió una mirada feroz hacia su hija menor. La decepción más profunda y dolorosa asomaba en sus ojos cansados. Dime que no has sido tú, suplicó el hombre con voz quebrada.
La inmensa vulnerabilidad del padre contrastaba con su rudo aspecto. Un hombre trabajador derrumbándose ante la traición de su propia sangre. Lucía bajó la cabeza, dejando caer un torrente de lágrimas amargas. El maquillaje se escurrió por su rostro, destruyendo su perfecta fachada. Cogí un poco de dinero prestado, lloró la niña mimada, humillada. Os juro por mi vida que tenía pensado devolverlo todo trabajando. Antonio la miró fijamente, sintiendo que el pecho le estallaba de dolor. ¿Cuánto es un poco, Lucía? Preguntó con un susurro apenas audible. La joven tragó saliva, incapaz de sostener la mirada escrutadora de su padre. Se abrazó a sí misma, intentando protegerse de la tormenta inminente. La mentira ya no tenía espacio donde esconderse en aquella cocina. Todo susurró Lucía, rompiendo a llorar de forma totalmente desconsolada. Me lo gasté todo, absolutamente todo. El silencio sepulcral cayó sobre la familia como una pesada guillotina. El viejo reloj de pared siguió marcando los segundos con enorme crueldad. Rosa se dejó caer sobre su silla, temblando de forma incontrolable. Sus manos buscaron las de su marido sobre la mesa manchada. Antonio parecía haber envejecido 10 largos años en un solo instante. La gran revelación acababa de destruir los frágiles cimientos del hogar familiar. Elena permanecía sentada, observando la herida abrirse de par en par. Faltaba todavía la estocada final, el golpe definitivo a la vanidad de su hermana. ¿Cómo reaccionarían los padres al ver las pruebas físicas de aquel despilfarro? ¿Qué pasaría cuando Elena sacara los comprobantes de la basura? El silencio aplastante en la cocina pesaba muchísimo más que el plomo. El viejo frigorífico parecía el único ser vivo en toda la vivienda. Rosa cubrió su rostro marchito con ambas manos temblorosas. Un sollozo ahogado escapó de sus labios resecos y muy pálidos. Antonio mantenía la vista fija en la madera manchada de café. Su respiración era pesada, arrastrando un ligero silbido bronquial. El sudor frío perleaba la frente arrugada del viejo operario. El amargo sabor de la traición inundaba el paladar de todos los presentes. Lucía lloraba ruidosamente, intentando inspirar algo de lástima familiar. ¿Has robado el dinero de tu hermana?, preguntó Antonio, incrédulo. El dinero que Elena ahorró con tanto esfuerzo para tu futuro. No quería hacerlo a propósito, gritó Lucía, con la voz aguda. Solo quería sentirme normal entre mis amigos por una sola vez. Todos tienen cosas increíbles y yo siempre he sido la marginada. El llanto escandaloso de la menor ya no conmovía absolutamente a nadie. Elena introdujo la mano derecha en el bolsillo de su pantalón vaquero. El roce del papel térmico contra sus dedos fríos fue casi electrizante. Sacó los recibos arrugados y los deslizó por la mesa de cristal. El sonido áspero del papel raspando la superficie fue ensordecedor. Los comprobantes de compra se detuvieron frente a las manos del padre. No solo lo gastaste, Lucía, intervino Elena con voz muy profunda. Lo presumiste con un descaro absoluto frente a medio Madrid. Antonio cogió los papeles con dedos torpes, gruesos e inseguros. Sus ojos cansados escanearon las escandalosas cifras en tinta negra. 800 euros en unos zapatos de piel de diseño italiano. 1.200 en un bolso de temporada de una exclusiva boutique. Cenas en restaurantes de lujo en pleno barrio de Salamanca. Todo exactamente fechado durante los 3 días del viaje a Barcelona. Incluso el ingreso bancario de 1.000 euros en su cuenta personal. La piel del padre adquirió un tono ceniciento y extremadamente enfermizo. El pedestal de cristal donde había colocado a su hija se hizo añicos. Los pedazos invisibles cortaron el aire espeso de la pequeña cocina. Rosa miró los tickets a través de una densa cortina de lágrimas saladas. El inconfundible olor a perfume dulzón de Lucía le revolvió el estómago. Ya no olía a inocencia juvenil, olía a pura hipocresía y a egoísmo. No se cura la inseguridad robando a tu propia familia, susurró Rosa. Su voz, normalmente dulce y maternal, sonó rota y muy cansada. No a costa del sudor y la sangre de tu hermana mayor, Lucía. La niña mimada se encogió en su endeble silla de madera contrachapada. El pánico real se apoderó por fin de todo su cuerpo tembloroso. Su maquillaje perfecto era ahora un rastro sucio y grisáceo en sus mejillas. Estaba muy avergonzada, balbuceó Lucía entre fuertes espasmos.
Odio ser la que nunca encaja, la que no pertenece a ese gran mundo. Antonio dejó caer los recibos sobre la mesa con un gesto derrotado. Su ira inicial se había transformado rápidamente en algo muchísimo peor. Era una decepción abismal, un pozo negro sin ningún fondo aparente. El respeto y la dignidad humana no se compran en las tiendas, hija. Se ganan trabajando muy duro y tú acabas de perderlos absolutamente todos. Lucía levantó la vista, buscando desesperada una tabla de salvación. Miró a su madre, pero Rosa apartó la cara, destrozada por el dolor agudo. Miró a su padre, que negaba con la cabeza en un silencio muy sepulcral. Finalmente, clavó sus inmensos ojos azules e hinchados en su hermana. Por favor, Elena, perdóname, suplicó, juntando las manos con fuerza. No dejes que llamen a la universidad, te lo ruego por favor. Encontraré una forma de arreglarlo todo, te lo juro por mi vida. Elena se levantó despacio de la silla, apoyando las manos en la mesa. La madera fría bajo sus palmas le dio la fuerza necesaria para continuar. No sentía rencor, ni odio ciego, solo una inmensa tristeza sanadora. Había llegado el punto de inflexión definitivo para ambas hermanas. Entonces empieza a arreglarlo ahora mismo, sentenció Elena, inflexible. Llama tú a la secretaría del centro. Lucía parpadeó rápidamente, sin comprender la magnitud de la orden. ¿Qué?, preguntó, con un hilo de voz ahogado por el terror más absoluto. Que los llames tú, repitió Elena, señalando el teléfono fijo negro. Ahora, la palabra resonó en la cocina obrera como el golpe de un mazo judicial. Antonio y Rosa observaron la tensa escena sin intervenir lo más mínimo. El silencio cómplice de los padres era la mayor condena para Lucía. Nadie iba a salir corriendo a la sucursal a pedir un préstamo abusivo. Nadie iba a cubrir jamás las miserables mentiras de la niña mimada. La mano temblorosa de Lucía se acercó lentamente hacia el auricular. El plástico negro estaba muy frío y resbaladizo por el sudor de sus dedos. Marcó los números de memoria, fallando un par de veces por los nervios. Cada pitido del teclado telefónico era una sombría campana fúnebre. El teléfono dio línea y el corazón de Lucía amenazó con salirse del pecho. Elena la miraba desde arriba, obligándola a sostener la cruel realidad. Hola, sí, soy Lucía Martínez, tartamudeó cuando contestaron al otro lado. Su voz era un susurro patético, desprovisto de toda su antigua arrogancia. Llamo por el pago de mi matrícula universitaria de este semestre. Lucía cerró los ojos, dejando que una nueva lágrima caliente cayera al vacío. No voy a poder hacer frente al pago en la fecha indicada. Sí, lo entiendo perfectamente. La tremenda humillación tiñó sus mejillas de un rojo intenso y doloroso. Estaba confesando su fracaso absoluto ante la institución que tanto veneraba. Me retiraré de las clases hoy mismo. Muchísimas gracias por todo. Colgó el auricular con extrema lentitud, como si el plástico pesara 100 kilos. El golpe seco devolvió el silencio sepulcral a la luminosa estancia. Lucía levantó la mirada hacia su familia, con el rostro totalmente desfigurado. Me han dicho que me darán de baja del sistema esta misma tarde. Antonio asintió lentamente, sin mostrar ni una sola pizca de compasión. Entonces eso es exactamente lo que va a ocurrir en el día de hoy. Buscarás un trabajo de verdad y devolverás cada céntimo que robaste. Lucía jadeó con acento agudo, agarrándose el pecho como si le faltara el oxígeno de golpe. ¿De verdad vais a dejar que fracase de esta manera?, preguntó con horror. Elena cruzó los brazos, sintiendo un extraño alivio purificador en el alma. Sí, respondió la hermana mayor con una voz suave pero muy firme. Porque salvarte constantemente no te ha ayudado en absolutamente nada. La cruda verdad flotó en el ambiente iluminado por el sol matutino. Lucía se dejó caer sobre la mesa, llorando de forma amarga y descontrolada. Esta vez no eran lágrimas de cocodrilo para manipular emocionalmente. Eran las lágrimas del despertar más duro y necesario de su joven vida. Antonio se puso en pie, arrastrando la silla con un ruido chirriante. Se acercó a Lucía, pero no para ofrecerle un cálido abrazo de consuelo. Todo lo que has comprado con ese dinero robado, lo vas a devolver. Lo que no acepten en la tienda, lo venderás tú misma en internet.
Lucía asintió sin levantar la cabeza, derrotada por completo y sin fuerzas. El abismo inmenso de la vida real y adulta acababa de abrirse bajo sus pies. ¿Tendría la suficiente humildad para enfrentarse a los dependientes de las tiendas? ¿Cómo soportaría deshacerse de sus preciados tesoros enfrentándose a la calle? La tarde madrileña era calurosa y extremadamente agobiante. El asfalto de la calle Serrano desprendía un calor sofocante. Lucía caminaba varios pasos por detrás de su hermana mayor. Llevaba las manos cargadas con las pesadas bolsas de diseño. Pero esta vez no caminaba erguida ni con altanería por la avenida. Su cabeza iba gacha, escondiendo el rostro tras su pelo lacio. El bullicio del exclusivo barrio de Salamanca las rodeaba por completo. Mujeres impecablemente vestidas las miraban de reojo al pasar. Lucía se sentía como una impostora absoluta en su soñado paraíso. El peso de la culpa era 1000 veces mayor que el del cartón. Llegaron al gran escaparate de la primera boutique de lujo italiana. Los maniquíes parecían juzgarla con sus fríos ojos de plástico. Elena se detuvo en seco frente a la imponente puerta de cristal. No iba a entrar al establecimiento bajo ningún concepto. Entra tú, Lucía ordenó la hermana mayor, cruzándose de brazos. Yo me quedo aquí fuera esperando a que devuelvas los zapatos. La menor la miró con pánico, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Por favor, acompáñame, me da muchísima vergüenza ir sola. Elena negó con la cabeza, manteniendo su postura inquebrantable. La vergüenza es la mejor medicina para curar la vanidad, Lucía. La joven tragó saliva, empujando la pesada puerta de cristal. El aire acondicionado del local la golpeó con una bofetada helada. El olor a cuero caro y perfume exclusivo le revolvió el estómago. A través del escaparate, Elena observó la humillante escena en silencio. Vio cómo Lucía se acercaba al elegante mostrador de mármol blanco. Vio cómo explicaba el motivo de la devolución con voz temblorosa. El dependiente, con traje impecable, revisó las suelas de los zapatos. Su mirada altiva y condescendiente destrozó el orgullo de la joven. La devolución fue aceptada, pero el daño emocional ya estaba hecho. Lucía salió a la calle con un resguardo de la tarjeta y el rostro rojo. 800 euros recuperados, dijo Elena, anotándolo mentalmente. Vamos a la siguiente tienda, el día va a ser muy largo. El recorrido por la milla de oro fue un auténtico calvario psicológico. Tienda tras tienda, la niña mimada tuvo que enfrentarse a su realidad. En algunas boutiques el proceso fue rápido y puramente burocrático. Pero en la joyería, la pesadilla alcanzó su punto más crítico. El imponente reloj de oro macizo descansaba sobre el paño oscuro. El encargado lo examinó meticulosamente con una pequeña lupa. Lo siento muchísimo, señorita, pero este reloj tiene marcas de uso. Además, le han quitado los plásticos protectores y las etiquetas. La política de la empresa nos impide aceptar la devolución. Las palabras cayeron como bloques de hormigón sobre sus hombros. Salió de la joyería aferrando la caja verde con pura desesperación. No me lo han cogido, sollozó al llegar a la altura de su hermana. Elena miró la caja y asintió lentamente, sin mostrar sorpresa alguna. Pues tendrás que venderlo por internet perdiendo la mitad del valor. Es el precio que se paga por vivir una mentira a costa de otros. Regresaron a su humilde casa en Alcalá de Henares al caer la noche. El contraste entre el lujo de Madrid y su barrio era demoledor. Antonio y Rosa las esperaban sentados en el pequeño salón. Lucía colocó el reloj de oro sobre la mesa de centro con resignación. No lo han querido, susurró, con la voz totalmente rota. Lo venderé en alguna aplicación de segunda mano cuanto antes. Su padre asintió despacio, frotándose los ojos enrojecidos. Bien, sentenció el hombre, con una dureza inusual en su tono de voz. Y mañana a primera hora, te irás a buscar trabajo por el barrio. Lucía dudó un segundo, buscando la mirada cómplice de su hermana mayor. Esa vieja costumbre de esperar que Elena la sacara del pozo profundo. ¿No vas a ayudarme a redactar el currículum?, le preguntó con miedo. Elena se detuvo en el marco de la puerta, dándole la espalda. Giró ligeramente la cabeza, mirándola de reojo por encima del hombro. Ya te he ayudado, Lucía contestó con una calma escalofriante. Simplemente todavía no eres capaz de ver todo lo que he hecho hoy. Esa noche,
la casa entera pareció respirar con un alivio amargo. Por primera vez en años, las piezas de la familia estaban en su sitio. A la mañana siguiente, Lucía salió de casa a las 8 en punto. Llevaba un montón de currículums impresos en folios de baja calidad. Recorrió todas las cafeterías y bares de los alrededores de la plaza. El olor a fritanga y a desinfectante industrial inundaba sus pulmones. Un contraste brutal y muy amargo con el lujo italiano del día anterior. A las 2 de la tarde, regresó con los pies hinchados y adoloridos. Había conseguido un puesto de camarera en una churrería muy concurrida. El sueldo era el mínimo legal permitido en España. Y los turnos abarcaban todos los fines de semana sin excepción. Esa tarde, Lucía se encerró en su cuarto para preparar el uniforme. Una camisa blanca barata y un pantalón negro que le quedaba grande. Por la noche, algo se deslizó por debajo de la puerta de Elena. Era un pequeño sobre blanco de papel, humilde y sin ningún perfume. Elena lo recogió del suelo con curiosidad, sentándose en su cama. En el interior había un billete arrugado de 50 euros. Junto al billete grande, asomaba un billete de 10 euros. Eran 60 euros exactos, producto de la venta de unas entradas. Una nota escrita a mano con letra temblorosa acompañaba al dinero. Sé que estás furiosa conmigo y tienes todo el derecho a odiarme. Pero te prometo que voy a arreglar esto, cueste lo que me cueste. Elena se quedó mirando el billete arrugado durante muchísimo tiempo. La rabia inicial y el sabor a bilis habían desaparecido por fin. Habían dado paso a una verdad cruda y sumamente poderosa. Desde el otro lado de la pared, le llegó el sonido de un llanto. Era un lamento real, ahogado y desgarradoramente humano. Lucía estaba llorando en su cama, enfrentándose a la vida real. Esta vez, Elena no corrió por el pasillo para consolarla. Se quedó sentada en su habitación, dejando que el silencio actuara. Dejarla caer era la única manera de que aprendiera a levantarse. Pero una gran duda flotaba en el aire gélido de la habitación. ¿Podría la niña mimada soportar la dureza de una vida de sacrificio? ¿Lograría este humilde trabajo curar su alma rota? ¿O terminaría hundiéndola por completo en la más profunda miseria? 4 semanas después, el piso de Alcalá de Henares sonaba diferente. Ya no había portazos violentos ni susurros tensos de madrugada. Las rabietas infantiles habían desaparecido por completo de la vivienda. Solo se escuchaba el gorgoteo de la vieja cafetera a las 5 de la mañana. Los pasos rápidos de Lucía rompiendo el silencio antes del amanecer. Su nuevo uniforme olía a masa frita, aceite hirviendo y azúcar glass. Llegaba a casa exhausta, con la espalda adolorida y los pies hinchados. Las ojeras oscurecían su rostro, antes siempre perfectamente maquillado. Pero nunca más volvió a quejarse de su suerte o de su enorme cansancio. Un lluvioso martes, dejó un puñado de monedas sobre la encimera. El metal frío tintineó sobre el mármol con un sonido esperanzador. Eran propinas ganadas a pulso, sirviendo desayunos sin descanso. Son las propinas de hoy, no es mucho dinero, pero es honrado. Antonio asintió en silencio, con los ojos brillantes de puro orgullo. Rosa sonrió débilmente, conteniendo las ganas de abrazarla y llorar. Estaba viendo nacer a la mujer que su hija siempre debió ser. Cada sábado por la tarde, Lucía le entregaba un pequeño sobre blanco. Elena jamás contaba los billetes arrugados delante de su hermana. El tacto del papel humilde sustituyó al antiguo sobre de dinero vacío. Solo daba las gracias y apuntaba la cifra en la puerta de la nevera. El número crecía muy lentamente, pero crecía con una firmeza absoluta. A finales de octubre, la familia al completo comenzó a ir a terapia. La consulta del doctor Navarro olía a té de menta y a libro viejo. Al principio, todos se sentaban en extremos opuestos de la pequeña sala. Pero semana tras semana, las palabras cruzaron aquel abismo invisible. Rosa admitió, llorando amargamente, que confundió sobreproteger con amar. Antonio confesó el enorme peso que había puesto sobre los hombros de Elena. El padre reconoció que usó a su hija mayor para mantener la paz familiar. Y Elena reconoció que le gustaba ser la salvadora perpetua de todos. Porque eso la hacía sentirse imprescindible, hasta que la destrozó. Lucía apenas habló durante el primer mes entero de dolorosas sesiones.
Escuchaba muy atenta, jugando nerviosamente con el dobladillo de su jersey. Hasta que un frío jueves, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Nunca aprendí a pedir perdón sin esperar que alguien me rescatara. Esa dura confesión silenció la sala por completo y para siempre. El psicólogo simplemente asintió, dejando que la gran verdad flotara. Llegó el gélido mes de diciembre, cubriendo Madrid de blanca escarcha. Lucía ya había devuelto casi 6.000 euros de la inmensa deuda total. Aún quedaba un largo camino, pero sus pasos eran por fin seguros. Había solicitado el reingreso en la universidad para la primavera. Esta vez, presentó un plan de pagos hecho con su propio esfuerzo diario. Cuadraría los turnos de la churrería con los horarios de las clases. Una fría tarde, Elena encontró otra pequeña nota debajo de su puerta. La caligrafía de Lucía era ahora muchísimo más madura, firme y serena. Gracias por dejarme caer con tanta fuerza contra el duro suelo. Fue la única manera de aprender a ponerme de pie yo sola. Elena acarició el papel blanco, sintiendo una inmensa paz interior. El dolor lacerante de la traición había desaparecido de sus entrañas. No era venganza, era una profunda y necesaria restauración familiar. Y ese sentimiento sabía muchísimo mejor que cualquier victoria aplastante. En primavera, el ritmo en la casa por fin era limpio, fresco y muy sano. Las mañanas de Lucía pertenecían por entero a su humilde trabajo. Sus tardes a los libros de texto que ella misma había sudado para pagar. Rosa dejó de sobrevolar sus vidas como un helicóptero ansioso y ciego. Antonio volvió a reír con fuerza viendo el fútbol en el viejo salón. Y Elena dejó de esperar que estallara el siguiente gran desastre familiar. Un domingo por la noche de marzo, Lucía se acercó a su hermana mayor. Le tendió el sobre más abultado de todos los que había entregado. Junto al dinero en efectivo, le entregó una pequeña bolsa de regalo azul. Dentro había un marco de madera rústica, pulida y extremadamente suave. Contenía una vieja fotografía de ambas cuando eran tan solo unas niñas. Estaban llenas de barro, abrazadas y sonriendo en las playas de Alicante. La nota doblada debajo del cristal decía algo que le heló el corazón. Gracias por no salvarme de mi propia y absoluta miseria. Me enseñaste la lección más grande: cómo salvarme a mí misma. Las lágrimas acudieron por primera vez a los ojos castaños de Elena. Lágrimas cálidas que sanaban la herida abierta meses atrás en esa casa. Aceptó el regalo con ambas manos, abrazando a su hermana con fuerza. El olor a masa frita en el pelo de Lucía le pareció el mejor de los perfumes. Esa misma noche, Elena colocó el pequeño marco sobre su escritorio. Justo al lado de la vieja tabla suelta de tarima que había guardado. Ya no era un doloroso recordatorio de pérdida, traición o llanto. Era el símbolo perfecto de un límite infranqueable que lo cambió todo. La prueba física de que la dignidad humana siempre prevalece al final. Porque a veces, el amor más puro no es la mano que te atrapa en el aire. Ni el escudo constante que te protege de todos tus propios errores. El amor de verdad es el silencio que te permite caer justo lo suficiente. La distancia necesaria para que aprendas a escalar por tus propios medios. Y para que descubras, desde el fondo, de qué estás realmente hecho. Si alguna vez has tenido que tomar esta dura decisión, ayudar o dejar caer. Por favor, cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios. Dale a me gusta, si crees en el amor duro que sana en lugar de lastimar. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.